Hola chicos, ahora veremos la última parte de lo que ha sido toda esta unidad larga de biofísica. Hablaremos sobre lo que es el centro de masa y lo que es el centro de gravedad. Entonces, vamos a empezar diciendo que ambas variables son súper importantes para hacer un análisis de movimiento. Cuando nosotros queremos hacer un análisis del movimiento del cuerpo humano o, sin ir muy lejos, un análisis postural, entonces nos tiene que quedar bastante claro a qué se refieren el centro de masa, a qué se refiere el centro de gravedad, y nos van a ayudar también a poder determinar, ¿no? Al final, si una persona tiene una postura correcta o cómo realizar el movimiento una persona, aplicaciones en los deportes, etcétera. Comenzaremos entonces sin más preámbulos. El centro de gravedad, comenzaremos viendo que se puede abreviar como CDG, es un punto que resume todo el peso del cuerpo, ¿sí? Todo el peso del cuerpo queda definido en un solo punto. Por ejemplo, aquí nos dice algo bien interesante. Nos dice, si pudiéramos comprimir el cuerpo humano desde todas las direcciones y reducirlo a un solo punto, sería ese, ¿sí? Si tenemos un cuerpo y solo tenemos que reducirlo a un solo punto, donde confluya todo el peso de ese cuerpo, eso es el centro de gravedad. Ojo, y voy a comenzar haciendo esta diferencia. Veremos lo que es la diferencia entre el peso y lo que es la masa. La masa no es otra cosa que la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso es la atracción de la gravedad respecto a toda la masa del cuerpo. El peso es una fuerza, mientras que la masa es solamente una magnitud escalar. Cuando hablamos de centro de gravedad, estamos haciendo referencia a lo que es el peso y las fuerzas que confluyen gracias a esto. Vamos a darles un ejemplo. Si una persona de masa de 70 kilogramos, si una persona tiene una masa de 70 kilogramos, entonces los 70 kilogramos, gracias a lo que es la aceleración de la gravedad, posee una fuerza denominada peso. Ese peso, es decir, ese peso que es los 70 kilogramos multiplicados por la gravedad, que es 9,81, va a confluir en un solo punto. Digamos que el centro de gravedad de esta persona está por acá. No sabemos exactamente, si estamos dando un punto hipotético. Esos 70 kilogramos van a confluir en ese punto específicamente. A eso se refiere lo que es el centro de gravedad, que todo el peso de una persona recae en un determinado punto. Es como si todas las fuerzas solo recayeran ahí, o si nosotros las vamos sumando, solo recaen ahí. El centro de gravedad está sumamente vinculado con el equilibrio. Sí, podríamos decir que el centro de gravedad de esta persona confluye o coincide con el punto de equilibrio de esta persona. No solamente entonces confluye lo que es el peso de una persona en ese punto, sino también acá, como ya les había mencionado antes, nos dice, es el punto donde todas las partes se equilibran, es el punto de equilibrio de una persona. No importa cuál sea el movimiento, ese es su punto de equilibrio. Además nos dice en el cual el peso corporal se concentra y donde todos los planos se intersectan. Entonces, donde el plano frontal, el plano lateral, el plano sagital se intersecten, se encuentra el centro de gravedad. Hablando de una posición anatómica en específico, ¿ya? Cuando hablamos de un movimiento distinto a la posición anatómica, si hablamos de un salto, si hablamos de una vuelta, si hablamos de un giro, si hablamos de estar sentados incluso, el centro de gravedad va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no es algo estático, depende mucho de otras variables que vamos a ver acá. El centro de gravedad, cuando un cuerpo, vamos a suponernos que tenemos un cuadrado, cuando un cuerpo tiene una densidad que es uniforme, cuando un cuerpo tiene una densidad uniforme, el centro de gravedad recae donde queda el centro geométrico. ¿Sí? Por ejemplo, una pelota que tiene una densidad uniforme, su centro geométrico será en el centro de la esfera. Mientras que, por ejemplo, cuando tenemos un aro, el centro geométrico de un aro recaería fuera del cuerpo, ¿no? Igual cuando tenemos una dona o una rosquilla, recae fuera del cuerpo. Eso tiene que quedarles muy claro, chicos,
Porque cuando nosotros hagamos análisis del centro de gravedad y ustedes descubran que el centro de gravedad recae fuera del cuerpo, estamos hablando, chicos, estamos hablando de que esto puede suceder, ¿sí? Depende mucho de la figura geométrica, depende mucho de una posición, como les digo, de cómo estén dispuestos los segmentos va a depender mucho la gravedad. Am, pero esto no es algo absoluto. Si la densidad de un cuerpo no fuera uniforme, si la densidad de un cuerpo no fuera uniforme, hay otros mecanismos para poder hallar el centro de gravedad que ya involucran un análisis segmental. Si, por ejemplo, un cuerpo no tiene una densidad homogénea, entonces ya no podemos decir que es el centro geométrico, eso que quede claro. Mientras que si un cuerpo tiene densidad homogénea, ya podremos decir que recae en el centro exactamente geométrico de esa figura. También hay que considerar que la figura tiene que ser geométrica, porque si tenemos una figura que no es geométrica, entonces tenemos que aplicar otros mecanismos, como por ejemplo integrales, etc. Ubicación del centro de gravedad en el cuerpo humano. Distintas bibliografías nos van a dar distintos puntos de vista. Hay bibliografías que dicen que el centro de gravedad se encuentra por delante de la vértebra lumbar 5. Estamos viendo acá ese ejemplo. Se encontraría a 4 centímetros arriba de las coxofemorales y de la línea que forman las coxofemorales, 1 centímetro más adentro se encontraría ahí el centro de gravedad, según eso. O a esa altura se encontraría el centro de gravedad, que vendría a ser este puntito que estamos viendo acá, ¿sí? Es decir, es como decir, de ese punto hay que considerar que está 1 centímetro más adentro de nuestro ombligo, podemos decir, por ejemplo, a la altura de nuestro ombligo, donde tenemos la línea de las coxofemorales. Si nosotros penetráramos 1 centímetro, ¿sí? A través de, no sé, un análisis de imágenes, etcétera, ahí encontraríamos el centro de masa. Pero esa no es la única definición. Hay otras bibliografías que dicen que se encuentra por delante de la vértebra sacra 2, ¿sí? De acuerdo a las distintas bibliografías, pero esto no es algo absoluto, chicos. De acuerdo a la posición que se encuentra una persona, el centro de gravedad va a variar también. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la relación entre el centro de gravedad y el centro de masa? El centro de masa, chicos, el centro de masa nos habla de un punto geométrico que es como si toda la masa del cuerpo estuviera confluyendo ahí. Es decir, si alzamos una bolsa de 5 kilos y nos impacta en la cara, el centro de masa de esa bolsa es como si los 5 kilos realmente nos estuvieran impactando directamente. Como si en ese punto, si nosotros pesáramos ese punto, debería pesar 5 kilos, ¿sí? Si tenemos un cuerpo, toda la masa se resume ahí y eso se llama centro de masa. Y el centro de gravedad no es otra cosa que decir, si tenemos un cuerpo, todo el peso se resume en un determinado punto. Y tanto el centro de gravedad como el centro de masa son iguales cuando el campo gravitatorio donde estamos haciendo el análisis, etcétera, es igual. Eso sirve, por ejemplo, en laboratorios o en la superficie de la Tierra, donde la gravedad es, le podemos poner entre comillas, uniforme. Sabemos que realmente no es así, que varía un poco de acuerdo a la altura, pero no es una gran variante. Entonces, el centro de masa va a ser igual al centro de gravedad en los casos donde el campo gravitatorio sea igual también. Ahora, el centro de masa, chicos, al igual que en el centro de gravedad, va a depender de una cosa. Si la densidad es uniforme, de un cuerpo, entonces el centro de masa, y también considerando que un cuerpo sea geométrico, el centro de masa queda en el centro geométrico de esa figura. En el centro geométrico de esa figura. Si la densidad es uniforme, entonces es fácil, ¿no? Si tenemos incluso un sistema visual, etcétera, una foto, una imagen, es fácil que si tenemos un sistema geométrico o un objeto geométrico podamos determinar su centro de masa, que a su vez es igual al centro de gravedad si el campo gravitatorio es igual. Pero, ¿qué sucede si la densidad no es uniforme? Si la densidad no es uniforme, vamos a tener que hacer un análisis de tipo
segmental cuando del cuerpo humano se trata. Aquí le pueden hacer una pausa y decirme, ¿cuántos segmentos tiene el cuerpo? Estoy segura que todos me darían la respuesta correcta porque hemos estudiado bastante esto, ¿no? 14 segmentos. Este análisis se tendrá que hacer entonces de acuerdo a 14 segmentos. El centro de gravedad, nos dicen algunas teorías, hay distintas teorías, distintas maneras de calcular, de aproximarse al centro de gravedad. Hay una que nos dice que tomando los centros de masa de distintos segmentos, entonces nosotros aplicamos la fórmula del baricentro y el baricentro nos va a dar el centro de gravedad. Esa es una de las muchas. Nosotros vamos a aplicar otra técnica que nos habla de usar medidas antropométricas, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes diapos. Hemos visto entonces que muchas veces se confunde el centro de masa con el centro de gravedad, porque a veces llegan a ser lo mismo o a confluir en el mismo punto, pero el centro de gravedad se refiere a la fuerza, se refiere a la fuerza que es directamente el peso, mientras que el centro de masa se refiere a lo que es la masa. No hablamos de las mismas magnitudes porque la fuerza es una magnitud vectorial, mientras que la masa es una magnitud escalar. Entonces, no son estrictamente lo mismo, chicos, pero puede que muchas veces en las diapos mencione centro de gravedad o centro de masa porque queda en la misma posición en este caso. Hablando pero ya más acerca de lo que es el centro de masa, y el centro de gravedad, sí, en este caso dice centro de masa, pero obviamente es centro de gravedad, pero también lo podemos tomar como centro de masa porque es lo mismo, pero no es algo fijo. Esto va a variar de acuerdo a la posición de una persona. Esto tiene que ver con las variables estáticas y dinámicas. Cuando hablamos de las variables estáticas nos referimos a la constitución que tenga una persona. Puede que sea una constitución delgada o una constitución gruesa. Nos habla también de la edad que pueda tener, ¿sí? Una persona no mantiene el peso de acuerdo a la edad. El peso de un niño no es igual al peso de un adulto. También el sexo, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con el sexo, cuánto pesa o cuánto es propenso a pesar un varón o que una mujer, etcétera. Y tiene que ver también con características no solo estáticas, sino dinámicas. Las dinámicas se refieren, lo podemos resumir a lo que es el movimiento. Las características dinámicas se refieren al movimiento, a la postura que tenga una persona. El centro de gravedad, o también llamado, o no llamado, ¿no? Pero también hablamos de que confluiría el centro de masa, depende de la posición segmental. Depende mucho de cómo se posiciona una persona. Ahora, imagínense si el centro de gravedad variara en una gran magnitud cuando uno cambia de posición. Por ejemplo, si uno está parado y se va a sentar, o si uno está sentado y se va a parar. Si el centro de gravedad variara mucho, podría tender hasta a salirse de nuestro punto de equilibrio, por así decirlo, y podríamos caernos más rápido. Si el centro de gravedad varía mucho, va a ser difícil recuperar el equilibrio. Por eso el cuerpo posee distintos mecanismos para que el centro de gravedad no se desplace demasiado. En una posición anatómica, por ejemplo, estaría acá, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo el ejemplo de una mujer gestante. En las primeras semanas, cuando todavía no hay un incremento de peso ni un cambio en la estructura corporal, el centro de masa se mantiene en una posición normal, le diremos, ¿sí? O anatómica. Pero a medida que van pasando las semanas y la mujer va subiendo de peso y va cambiando su em, contextura y su peso también va incrementando, entonces va a variar. Va a variar mucho el peso y va a variar un poquito. No, bueno, no puede que aunque no varíe mucho el peso, que varíe algunos kilos, etcétera, ya el centro de gravedad vemos que se está desplazando un poquito, ¿sí? Ya se está desplazando un poco por esto que les digo, ¿no? La distribución del peso y los segmentos. Y más aún cuando esta persona ya está em, avanzada en las semanas de gestación, sube mucho más de peso, pero el cuerpo, imagínense si fuera subiendo de peso y el centro de gravedad se fuera desplazando, sería terrible, ¿no? Una persona embarazada no tendría estabilidad, no tendría equilibrio. Lo que sucede entonces, chicos, lo que sucede entonces es que utiliza distintos mecanismos, como mencionábamos. En este caso, ¿cuál es el mecanismo que va a utilizar? Una curvatura lumbar. Lo que son las vértebras lumbares comienzan a curvearse para que
el peso no, para tener un contrapeso, le diremos, y que el centro de gravedad se mantenga en una posición normal. ¿Qué es? Hablaremos un poquito más, pero entonces es súper interesante hacer un análisis del centro de masa, del centro de gravedad, en distintas condiciones, ¿sí? Una persona no siempre va a tener una posición ideal o una distribución ideal. Las personas que tienen yesos, chicos, obviamente en ese segmento van a tener mucho más peso por el yeso como tal y su centro de gravedad podría variar un poco. Sería bastante interesante que ustedes puedan hacer un análisis más a fondo de esto. O una persona que le han amputado un miembro. Si no tiene ese peso de segmento corporal, ¿cómo se va a distribuir la masa? ¿Dónde va a estar su centro de equilibrio? Sería bastante interesante que más adelante se pudieran hacer análisis de este tipo o que ustedes puedan ahondar un poco más en este estudio. ¿Qué es la línea de gravedad? Es un sistema de referencia que se utiliza mucho para el análisis postural, por ejemplo. La línea de gravedad es una línea vertical que atraviesa el centro de gravedad. Por ejemplo, volveremos a esta diapositiva. Em, el centro de gravedad queda en este punto que estamos viendo blanco con negro y la línea de gravedad es una línea que pasa por el centro de gravedad. Esa es la línea de gravedad. Esta línea de gravedad, chicos, incluso cuando hemos visto la parte de dinámica, y si tienen un sistema que está, no sé, inclinado o en una trayectoria circular, no importa. La fuerza de la gravedad siempre cae en línea recta. Entonces, si nosotros visualizáramos ese vector, obtendríamos la línea de gravedad. Y nos ayuda mucho, como les había mencionado, a hacer análisis posturales y a tener distintos puntos de referencia también. ¿Cómo se puede hallar? Un ejemplo o un mecanismo de visualizar la línea de gravedad antes era la plomada. No le diremos antes, porque incluso en laboratorio alguna vez han debido trabajar con la plomada para calibrar algún equipo. Que lo que se hace es fijar una cuerda a una base, que puede ser un techo, una mesa, etcétera, y esta cuerda al final tiene un cierto peso. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un metal. Entonces, por el peso y por la atracción de la gravedad, va a caer en una línea recta. Esa línea me ha salido bastante recta. Bien, entonces a eso se refiere la línea de gravedad, ¿sí? La plomada podría considerarse como una línea de gravedad, pero hoy en día ya no se utiliza mucho la plomada, sino se habla más de software, un software que nos ayuda a visualizar la línea de gravedad. La línea de gravedad se puede visualizar más, a ver, ustedes vean este caso. ¿En qué plano la estamos visualizando? En un plano lateral o sagital. A través de software, como les digo, ya se puede visualizar. Sería interesante que ustedes pudieran desarrollar algo así, ¿no? Para poder ayudar al análisis postural o que sea mucho más sencillo. Aquí estamos viendo un caso donde vemos la línea de gravedad y vemos que va a pasar por distintos puntos, chicos. Estamos viendo un plano sagital o lateral, que es donde más se puede observar la línea de gravedad. ¿Qué puntos va a considerar? Esta línea considera, por ejemplo, el conducto auditivo externo, que está cerca del lóbulo externo de la oreja, el acromión, que es esa juntura que existe o ese punto que sobresale entre la juntura de la clavícula y la escápula. Luego tenemos parte central de la caja torácica, el trocante, cuerpos vertebrales lumbares, eso quiere decir que las vértebras lumbares tienen que estar alineadas a la línea de gravedad. Y nos dice acá el trocánter mayor, que sería igual a decir la epífisis del fémur, que es ese punto que confluye con la juntura del sacro, ¿sí? O la parte cerca a la coxofemoral, le diremos, pero se lo puede tomar, si no, como que la línea de gravedad tiene que pasar por la epífisis o la parte más externa del fémur, la parte distal del fémur. Luego tenemos ligeramente delante del eje de las rodillas, tiene que estar delante de la rodilla. Luego tenemos 2 centímetros por delante del maleolo del peroneo, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como el tobillo, un poquito más adelante, 2 centímetros más adelante del tobillo. La base de sustentación. ¿A qué es igual la base de sustentación? La base de sustentación, chicos, no es otra cosa que tomar los puntos donde se apoya un cuerpo, que por ejemplo en el cuerpo humano son los pies, ¿no? Entonces tomamos los puntos donde se apoya el cuerpo y todo el área que queda dentro de ese polígono se conoce como base de sustentación. Este polígono que se toma de fijar o delimitar los puntos extremos de lo que viene a ser la sustentación
del cuerpo humano, que son los pies, se conoce como polígono de sustentación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que el área de sustentación de dos pies, que sería el área de sustentación o polígono de sustentación bipodal, es mucho más grande que el monopodal, ¿sí? Igual sería interesante que ustedes pudieran hacer un software que involucre, ¿no? Hallar el área del polígono de sustentación, y si vemos que un área es mayor a otra, entonces podemos decir, en el primer caso, por ejemplo, en este caso el bipodal, ofrece una mayor base de sustentación. Mientras mayor sea el área dentro de ese polígono, mayor va a ser la posibilidad de estabilidad, ¿sí? La base de sustentación está muy vinculada a la estabilidad. Esta estrellita que ustedes ven acá representa a la línea de gravedad, que es el punto de equilibrio que nosotros tenemos. Mientras la línea de gravedad se mantenga dentro del área de la base de sustentación, del polígono de sustentación, hay posibilidad de estabilidad, hay estabilidad. Pero si la línea se sale, entonces una persona pierde la estabilidad. Aquí estamos viendo otro ejemplo de un caso monopodal, ¿sí? Eso quiere decir cuando ustedes están parados en un pie. Obviamente hay más estabilidad cuando uno está parado sobre los dos pies que cuando uno está sobre un pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área es menor, el área de una base de sustentación monopodal es menor a un área de una base de sustentación bipodal. A eso se define como base de sustentación. Entonces les vuelvo a recalcar que esta estrellita que ven acá es el punto que nosotros logramos ver de la línea de gravedad. ¿Por qué solo vemos un punto? Porque lo estamos viendo desde un plano. ¿Qué plano será este, chicos? Es un plano transversal. Por eso es que lo vemos, por eso es que solo vemos un punto y no la línea como tal. Pero mientras veamos que la línea no se sale, o sí, mientras la línea no se salga de la base de sustentación, hay equilibrio. Pero si se sale, sabemos que ya no hay estabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio y estabilidad? Muchas veces se habla de lo mismo, o se habla con el mismo término, pero no es igual. El equilibrio en física, si lo definimos, teníamos dos condiciones, chicos. ¿Se acuerdan las dos condiciones de equilibrio? Una era la sumatoria de fuerzas es igual a cero y la otra era la sumatoria de torques es igual a cero. Ambas condiciones eran de equilibrio. Nos vamos a quedar con la primera en este caso por un momento, que nos decía que si la sumatoria de fuerzas nos da cero o que se anulan entre sí, que llega a ser lo mismo, entonces un cuerpo se encuentra en reposo o con una velocidad constante. Eso es el equilibrio, que se mantenga o en reposo o en una velocidad constante. Pero para eso esta condición se debe cumplir. Y obviamente la segunda, que no la dejemos de lado, la sumatoria de torques debería darnos cero también. Eso es el equilibrio, que el objeto se mantenga en reposo. Mientras que, y esto está muy relacionado, estamos viendo esta condición, a la primera ley de Newton. ¿Y a qué está relacionado a la primera ley de Newton? A lo que es la inercia. A lo que es la inercia. Entonces, tanto el centro de gravedad como la inercia están también muy vinculados. El equilibrio en este caso, el equilibrio y la inercia están muy vinculados. La segunda, ¿qué es la estabilidad? La estabilidad, chicos, es el estado o capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio, nos dice. Mantener la proyección de la línea de gravedad dentro de la base de sustentación, lo que ya habíamos visto, ¿no? Que la línea de gravedad, si se encuentra fuera, no hay estabilidad. Si se encuentra dentro, hay estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es esa capacidad que tiene un cuerpo de mantener equilibrio. Se puede entender también de otra manera. Podemos tomarlo desde este punto de vista. Hagan de cuenta que a una persona le han empujado. Ok, esa persona le han empujado y ha recibido un estímulo externo. Eso ha hecho que su centro de gravedad se mueva porque se ha movido su postura. ¿Qué capacidad tiene esa persona de regresar a su posición de equilibrio? A eso se conoce como estabilidad. No son lo mismo, son complementarios, pero repito, no son lo mismo. Luego tenemos los factores de estabilidad. Tenemos un resumen de cuándo un cuerpo es más estable. Un cuerpo es más estable cuando mayor sea su área de estabilidad. Lo habíamos visto, ¿no? Una base de sustentación bipodal, por ejemplo, es más estable que una base de sustentación monopodal porque es mayor el área de una bipodal que de una monopodal. La segunda condición que nos dice, un cuerpo es más estable en cuanto mayor peso posea. Esta proposición, la segunda proposición, está muy vinculada a lo que es la inercia. Si alguien pudiera destilar una conclusión o algo, o si tienen alguna idea de esto, sea errada o no, para discutirla a través del grupo de WhatsApp, si alguien se anima a ponerla
el grupo de WhatsApp. Sería interesante, ¿no? Sería interesante que todos también podamos responder esta pregunta, porque yo sé que con la base que tenemos del anterior video ya podemos resolver esta pregunta. ¿Qué relación tiene este segundo enunciado con lo que es la inercia? Continuemos. Un cuerpo es más estable en cuanto mayor sea la altura del centro de gravedad a la base de sustentación. Si la base de sustentación fuera el eje de giro, chicos, igual tiene mucha relación con la inercia. Nos daremos un ejemplo, pero hagan de cuenta de esos muñequitos que a veces hay en los minibuses que están atados a un resorte y a una base de sustentación y que se mueven de un lado a otro cuando hay movimiento. ¿Y por qué se mueven así? Porque su centro de gravedad, o podemos decir porque son más pesados, o pueden, sí, porque su centro de gravedad recae mucho más cerca de la base de sustentación. Entonces, se mueve más, tiene más, vamos a decir que no tiene tanta estabilidad y por eso se mueve tanto y no está en un estado de reposo. La siguiente condición nos dice, un cuerpo es más estable en cuanto a la proyección de la línea de gravedad sobre la base de sustentación caiga más al centro de esta. Eso quiere decir que si la línea de gravedad recae, lo mismo que habíamos dicho prácticamente en el primero, ¿no? Si la línea de gravedad recae dentro de la base de sustentación, hay más posibilidad de estabilidad. Y el último que nos dice un cuerpo es más estable en cuanto mayor sea el ángulo de estabilidad en el cual se forma entre el centro de gravedad y los bordes del piso. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, chicos, a el ángulo que forma la base de sustentación, el plano de la base de sustentación y la línea de gravedad. ¿Cuál es el ángulo que forma? Entonces, mientras más grande sea el ángulo, hay mayor estabilidad. Luego tenemos una relación del centro de masa y las medidas antropométricas. Estamos muy, pero muy, muy próximos a entrar a nuestra siguiente unidad dentro de lo que es la biomecánica, que es la antropometría. Pero, chicos, dado que todavía no hemos entrado, les voy a dar una definición bien simple. Se refiere a las medidas humanas y a darle aplicación a este estudio de las medidas humanas. Entonces, estamos viendo una tablita muy similar a una tabla que ya hemos visto en el anterior video. Bastante similar, diría yo. Esta tabla nos habla de los segmentos corporales y directamente, chicos, sin tener que hacer todos los cálculos que puede involucrar hallar el centro de masa o dónde queda el centro de masa, podemos hacerlo de esta manera. Tenemos un segmento, cualquier segmento. Este segmento va a tener dos extremos, va a tener un extremo distal y va a tener un extremo proximal y un extremo distal. El proximal se refiere a cuán cerca está del próximo segmento o del centro del cuerpo, le diremos. Mientras que la distal se refiere a cuán cerca está a las extremidades, por ejemplo, cuán cerca está a las manos, a los pies. Si ustedes tienen un segmento, el segmento que se acerca más a los pies es el distal y el que se aleja más de los pies es el proximal, ¿sí? Si hablamos de los brazos, el que se acerca más a las manos es el distal, el que se aleja de las manos es el proximal. Así podemos entender. La distancia que existe, vamos a decir que aquí está el centro de gravedad, ¿sí? La distancia que existe entre el lado proximal y el centro de gravedad más la distancia que existe entre el lado distal y el centro de gravedad, si ustedes suman esas dos distancias, les va a dar igual a la longitud total de ese segmento, ¿sí? Si un segmento mide, por ejemplo, 10 centímetros y resulta que la longitud proximal mide 5 y la distal mide 5, entonces la longitud total sí les tiene que dar 10, que es la longitud total. Otro ejemplo, nos daremos un ejemplo con valores para que esto quede más claro. Vamos a decir que tenemos un miembro, igual vamos a seguir manejando los 10 centímetros, ¿ok? Tenemos un miembro que mide 5 centímetros, ¿sí? Mejor dicho, 10 centímetros. La longitud total, vamos a poner en este caso de la mano de un niño, que mide 10 centímetros. ¿Cuánto nos dará el centro de gravedad el centro de gravedad o la distancia del centro de gravedad al lado proximal? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esa longitud total, que son 10 centímetros, y la vamos a multiplicar por el porcentaje. Entonces será 10 centímetros por 0.506% por el porcentaje. ¿Cuánto nos va a dar esto?
5.06 centímetros. ¿Qué decimos? La longitud que existe desde el lado proximal hasta el centro de gravedad equivale a 5.06 centímetros. Ahora, ¿cómo podemos hallar la distancia distal? Hacemos lo mismo. Vamos a hacerlo con otro color. Decimos la longitud total por el porcentaje distal. En este caso, para la mano es 49.4. El proximal era 50.6 para la mano, pero ahora estamos haciendo el distal. Será 10 centímetros por ese 0.494%. ¿Cuánto nos va a dar esto? 4.94 centímetros. Esto igual está en centímetros. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? La distancia que existe desde el lado proximal hasta el centro de gravedad es igual a 4.9 centímetros. Si ustedes suman la distancia que hay desde el punto proximal hasta el distal, siempre les tiene que dar igual a la longitud total y eso nos ayuda a simplificar un poco el cálculo. Les pongo esta situación. Teníamos que la longitud total de un miembro es 20 centímetros y la longitud que existe del centro de gravedad la longitud que existe desde el punto proximal hasta el centro de gravedad había sido 13 centímetros. Entonces, ¿cuánto será la distancia del centro de gravedad hacia el lado distal? Lo que hacemos es tomar esta longitud total que había sido 20 menos 13 y entonces quiere decir que esa longitud será 7 centímetros, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo todas las multiplicaciones podemos hallar, pero esa relación tiene que quedar sumamente clara. La distancia que existe del centro de gravedad hacia el punto proximal más la distancia que existe desde el centro de gravedad hacia el punto distal es igual a la longitud total del segmento. Lo único que tienen que hacer con esta tabla es multiplicar la longitud total de cada segmento por cada determinado porcentaje. No tenemos acá todos los datos de todos los segmentos, pero ustedes se pueden dar maneras para idear esto. Por ejemplo, para hallar el centro de gravedad de la cabeza, podrían hacer de cuenta que la cabeza es una esfera y hallar el centro de gravedad con fórmulas. Hay muchas tablas de fórmulas que les dan para figuras geométricas, ¿sí? Aunque nuestra cabeza no sea geométrica completamente, lo podemos tomar así. Ese es un ejemplo que les doy, ¿no? Una manera que les puede servir para la tarea. Acá tenemos otro ejemplo de cómo hallar el centro de gravedad. Nos vamos a acercar más entonces para poder analizar. No tenemos todos los segmentos, pero podemos analizar algunos. Por ejemplo, si la longitud del brazo es 26 centímetros, estamos viendo acá, la longitud del brazo es 26 centímetros, no, perdón, del antebrazo. La longitud del antebrazo, estamos viendo esta longitud es 26 centímetros. ¿Cómo hallamos la distancia proximal? La tabla que nos decía, antebrazo, para el proximal hay que multiplicar por 43%. Entonces decimos la longitud, que es 26 centímetros, por el 43%. Eso nos da 11.12. La distal, podríamos decir directamente 11.12 menos 26 y debería darnos este dato. Pero también podemos hacerlo con las tablas antropométricas que nos decían que para el antebrazo, la distancia del centro de gravedad respecto al punto distal es 57%. Tomamos la misma longitud que es 26%, pero ahora la multiplicamos por 57%. Entonces, de esa manera podemos ir hallando la distancia del centro de gravedad a cada lado, al punto proximal, al distal. Su tarea radica en hacer esto, chicos, pero no solamente de los 8 segmentos que podemos resumir en este caso, sino ustedes tienen que hacer de los 14. Así que los segmentos que no estén en esa tabla, los tienen que investigar. O una idea es, como les digo, que ustedes busquen tablas de figuras geométricas y puedan hallar. Directamente ya hay fórmulas que desarrollan el centro de masa donde solo tienen que reemplazar la longitud, etc. Entonces traten de enfocarse en esas tablas, chicos. Bien, y finalmente veremos una aplicación bastante fascinante de lo que es el centro de gravedad que se ha dado hace muchos años, pero sigue dando de qué hablar porque ha causado mucha impresión. Dick Fosbury era un atleta que en los Juegos Olímpicos de México del año 68 cambia la historia de lo que es este salto que se realiza, el salto alto, le diremos así, sí, el salto respecto a una barra. Cambia totalmente la historia. ¿Qué es lo que hace? Cambia la posición de manera que el centro de gravedad esté fuera del cuerpo, es decir, fuera de la vértebra, que hemos visto que en la posición anatómica hay autores que la definen que está en la vértebra sacra 2. Él lo que hace es sacar su centro de gravedad de su cuerpo
en la fase de vuelo. Hay un video que les detalla más a detalle esto y que espero que les pueda inspirar un poco más respecto a las aplicaciones que tiene el centro de masa. Quedo atenta a todas las dudas que tengan respecto al tema, respecto a la modalidad. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos.